Buenos días, ¿cómo están? Vamos a compartir de la palabra de Dios en esta mañana también. Y la palabra que el Señor me dio para compartir en esta mañana es trabajar acerca de nuestros pensamientos, ¿sí? Específicamente vamos a hablar de hacer una higiene mental. ¿Por qué les digo esto? Durante todo este tiempo de pandemia se nos llamó la atención de poder reforzar las medidas de higiene, ¿no? De esto de llevar nuestro alcohol en gel a todos lados, de lavarnos las manos. Cuando vamos al supermercado tenemos distintos lugares donde tenemos también alcohol en gel para poder higienizarnos las manos. Cada vez que entramos a un negocio vemos los tarritos de alcohol en gel, cosa que antes no sucedía antes de este virus. Por ejemplo, en el instituto donde mis hijas van a danza hay un trapito con lavandina, en algunos negocios también tenemos un trapito con lavandina para limpiarnos los pies y distintas medidas de higiene que se están utilizando para poder prevenir el contagio y la propagación de este virus. Pero en medio de todo este periodo que estamos atravesando como familias, que estamos atravesando como sociedad, creo que en muchos aspectos necesitamos hacer una higiene de nuestros pensamientos y de nuestra mente, porque las distintas situaciones que hemos ido viviendo creo que nos han impregnado en algún aspecto nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra forma de ver la situación que estamos viviendo de mucha desesperanza. Por un lado, fueron situaciones que particularmente fui atravesando en todo este tiempo, sumado a muchas situaciones familiares que nos tocaron vivir en todos estos meses, pero por otro lado también hablando con muchas personas, noté esto mismo, ¿no? Esto de que en cierta forma tuvimos y tenemos que seguir peleando contra ese pensamiento de desesperanza. Por eso yo a través de la palabra de Dios te quiero invitar a que podamos ver cómo Dios nos habla de renovar nuestra mente, de renovar nuestros pensamientos y de qué piensa Dios también acerca de todas estas situaciones. Y mientras preparaba la palabra me vino a la mente una palabra del profeta Jeremías que la compartí con algunas personas en estos días y en primer lugar entiendo que debemos, para cuidar nuestros pensamientos, tenemos que cuidar lo que estamos escuchando, ¿sí? Lo que estamos escuchando. Jeremías en el libro de Lamentaciones escribe una declaración acerca de Dios, pero antes de escribir esa declaración, en Jeremías capítulo 3, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 al 24, lo traduce la NTV de esta manera, la Nueva Traducción Viviente. No obstante, frente a todo lo que escucho, frente a todo lo que veo, ellos estaban en un tiempo de mucha desesperación, de mucha desesperanza, porque una porción del pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia y las personas que habían quedado estaban en una situación muy triste. No había para comer, no había forma de trabajar, de sembrar. Era una situación muy dolorosa la que estaban viviendo, y Jeremías escribe esto en el libro de Lamentaciones, que es un libro que realmente es, digamos, como un diario del profeta donde él escribe de parte de Dios, pero también escribe su tristeza, ¿sí? Y él dice: no obstante, a pesar de todo esto, aún me atrevo a tener esperanza. Dice, cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su misericordia se renueva cada mañana. Y Jeremías decía: yo me atrevo, a pesar de todo lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, me atrevo a tener esperanza. Y la palabra dice que la fe va a venir por oír, y por oír la palabra de Dios, pero también lo que escuchamos afecta la forma en la que nosotros pensamos. Hace unos días atrás tuve una experiencia interesante, digamos, charlando con una persona en un negocio. Y esta persona me decía: la verdad que tuvimos un año, no puedo repetir la palabra que me dijo, un año feo, por así decirlo, ¿no? Y yo le decía, porque venía trabajando esto en mi fe, yo le decía, sí, bueno, o sea, si nos ponemos a pensar objetivamente, seguramente este año tuvo cosas muy buenas y tuvo cosas muy malas. Yo le digo, yo por mi parte, gracias a Dios me pude recibir de una carrera, pero también tuve una pérdida, le digo, así que
y otras situaciones, ¿no? Y la chica me miró y me dice, y sí, debe ser como cada uno lo piense. Y ahí se me activó otra vez esta palabra, ¿no? Todo va a tener que ver lo que escuchamos, lo que vivimos y cómo vamos a reaccionar a todo eso de acuerdo a lo que estamos pensando. Los pensamientos se forman en nuestra mente y van a determinar lo que vamos a hacer, ¿sí? Van a determinar también cómo nos vamos a sentir, ¿sí? Algunos dicen que en realidad lo que sentimos determina el pensamiento, pero es como un ida y vuelta esto, ¿no? Y en esto de analizar qué estamos escuchando, tenemos que ver también qué es lo que tiene peso en nuestra vida. Nosotros podemos decidir sumarnos a la desesperanza, a la desesperación, a ese pensamiento catastrófico que estamos escuchando, donde todo va a ir de mal en peor y esto va a ser cada vez peor, que muchas personas lo están diciendo en el día de hoy. Basta aprender un poquito los noticieros y nosotros estamos escuchando esto. Podemos sumarnos a eso o podemos ver esas situaciones como Jeremías y decir, pero yo aún me atrevo a tener esperanza, porque sé que la misericordia de Dios se renueva cada día. Nosotros necesitamos, más allá de lo que estamos escuchando, decidir ver y creer lo que Dios piensa de esa situación, porque es ahí donde nuestra fe va a ser alimentada por la palabra o por lo que estamos viviendo, ¿sí? Por eso necesitamos prestar atención a lo que estamos pensando. Recién dijimos a lo que escuchábamos, pero también a lo que estamos pensando. Hace unos años atrás leí un libro de los pastores Sinali donde uno de los capítulos se llamaba Piensa en lo que piensas. Y muchas veces no tenemos tiempo o no nos tomamos el tiempo de reflexionar sobre lo que estamos pensando. A veces estamos enfrentando situaciones y nuestra mente está cargada de cosas, está turbada, como usa la palabra, ¿no? Esa expresión, está sobrecargada de pensamientos y emociones y no nos detenemos a pensar qué es lo que estamos pensando. Yo te invito a que podamos hacer esto. Quiero hacer algunas preguntas para que vayamos reflexionando. ¿Esta forma en la que yo estoy pensando sobre esta situación me ayuda a enfrentar el problema que estoy viviendo? ¿Este pensamiento que estoy teniendo es real o solamente es un temor que está impregnando mi forma de pensar? ¿Existe alguna posibilidad de que esto que estoy pensando suceda en la vida real? Y si llega a suceder, ¿qué forma de resolverlo tengo? Porque cuando cambiamos nuestra forma de ver las situaciones a través de cambiar nuestros pensamientos con la ayuda de Dios, empezamos a poner la energía no en pensar y preocuparnos, sino en esforzarnos por ver si hay alguna manera en la que nosotros podamos intervenir o si simplemente tenemos que aprender a dejar esa carga en Dios para que Él trabaje en nuestra vida y en las personas que tenga que trabajar. Creo que en este tiempo pudimos aprender que no hay forma de resolver las cosas, no hay forma de algunas situaciones resolverlas nosotros. Esta situación del COVID creo que nos ha hecho entender que nosotros, mi esposo compartió hace unas reuniones atrás acerca de que nos han mostrado lo vulnerables que somos. Y a veces estamos con esa idea de que nosotros vamos a arreglar todo, pero creo que una de las reflexiones que por lo menos yo hice en este tiempo fue que hay que entender que hay situaciones que solamente las puede resolver Dios. Y está en nuestra fe el poder seguir confiando en Él y poder poner esa situación en sus manos. Hay un salmo que te quiero compartir. Dice el Salmo 94, 19. Cuando mi mente se llenó de dudas, en otra versión dice, cuando mi mente estaba abrumada, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Tal vez este sea el tiempo de transformar nuestra forma de pensar sobre lo que estamos viviendo para que Dios nos pueda dar esa fortaleza, ese consuelo, esa esperanza y otra vez volver a tener esa alegría que el Señor nos promete, ¿sí? Necesitamos renovar nuestros pensamientos, limpiarlos con la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de renovar su mente. El apóstol Pablo dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. A veces para entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida, necesitamos poner nuestros pensamientos en sus manos.
Nuestros pensamientos forman algo que se le llama creencias, que es nuestra visión del mundo, nuestra visión de las personas, nuestra visión de los problemas, lo que nosotros apreciamos que somos nosotros mismos. Los pensamientos van a formar nuestra opinión, por así decirlo, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y a veces hay situaciones que no las podemos entender porque necesitamos que Dios transforme esa forma de pensar y esos pensamientos para entender cuál es su voluntad. Y también Efesios 4:23 Pablo nos escribe: en cambio dejen que el Espíritu Santo, en la NTV lo dice de esta manera, les renueve los pensamientos y las actitudes. Cuando estamos atravesando un tiempo donde tal vez no entendemos lo que estamos viviendo, necesitamos que el Espíritu Santo nos haga pensar de la manera que Dios piensa. Que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente para poder entender lo que Dios quiere para ese tiempo, para poder entender por qué Dios ha permitido este tiempo sobre nuestras vidas y sobre todas las cosas para aprender lo que Dios nos quiere enseñar. También nos dice 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y quiero compartir con ustedes un momentito, un instante antes de que Jesús fuera llevado a la cruz. Muchas veces hemos leído este pasaje, está en Mateo 26 a partir del versículo 38. Jesús está en ese jardín, en ese huerto que se llamaba Getsemaní. Luego de esa oración que él iba a ser entregado. Y en estas semanas estuve leyendo y Dios captó mi atención con este pasaje. Jesús dice, a partir del versículo 38, si no lo anoté mal, dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo, ¿no?, a los discípulos. Quédense quietos y manténganse despiertos. Y hace algo que lo repite en varias oportunidades. Él se postra delante de Dios, delante del Padre, y le dice que si es posible, que él no tenga que pasar por ese momento, pero que él decidía hacer la voluntad de Dios. Y más allá de lo que nosotros pensemos, de lo que nosotros sintamos, más allá de lo que veamos a nuestro alrededor, como mencionábamos a Jeremías, podemos ver en el ejemplo de Jesús que él siempre, aunque se sintió morir emocionalmente por el dolor que él sentía a través de todo lo que iba a atravesar, porque el dolor de Jesús no fue solamente físico, sino que dice la Biblia que él fue separado del Padre. Cuando él dice Elí, Elí, lama sabactani, que significaba Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús sintió el dolor emocional de estar separado del Padre. Y aún a pesar de eso, Jesús le decía al Señor: que sea tu voluntad y no la mía. Y qué importante es tomar este ejemplo de la vida de Jesús. Qué importante es entender que más allá de lo que podamos pensar o sentir, siempre la voluntad de Dios va a ser lo que nosotros necesitamos elegir para vivir de una manera saludable, para vivir de una manera sana. Jesús estaba frente a un momento de tremenda presión. Jesús estaba padeciendo no solamente por el dolor físico, sino, como decía, también el dolor espiritual y emocional. Y en esos momentos de presión, donde nuestros pensamientos se descontrolan, donde nosotros entramos tal vez en ese pensamiento de desesperanza o ese pensamiento catastrófico, es donde tenemos que volver a entender que tenemos la mente de Cristo, que Jesús nos enseña cómo podemos sobrellevar esos momentos. Y entender que buscar a Dios y decidir obedecer a Dios a pesar de todo, decidir creerle a Dios a pesar de todo, va a ser lo que nos va a dar fortaleza para atravesar esos momentos. La oración y la palabra son las herramientas que Dios nos da para limpiar nuestros pensamientos y salir victoriosos de las situaciones que estamos atravesando. Muchas veces lo he mencionado, pero quiero volver a decirlo. Hay problemas que no se van a resolver en esta tierra. Hay situaciones duras que nos han tocado atravesar que no van a ser transformadas. Pero cuando confiamos en Dios y depositamos nuestros pensamientos en Él
es que nosotros podemos ver que Dios transforma nuestra vida y Dios nos da la capacidad de aceptar aquello que hemos vivido, aceptar aquello que estamos viviendo para poder vivir no atado a esa experiencia de dolor, sino disfrutando de la vida abundante que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Jesús sabía que iba a sufrir mucho, pero Él en ese momento de presión decidió hacer la voluntad de Dios y decidió seguir creyendo que el plan que el Padre había trazado era lo mejor para su vida. Y es lo que yo te invito también a que puedas hacer en esta mañana. Pero también necesitamos filtrar esos pensamientos. Necesitamos ponerle un filtro a lo que estamos pensando. Hay un precioso pasaje en el libro de Efesios donde el apóstol Pablo nos da ese filtro. Filipenses 4:8 dice: y ahora, amados hermanos, hay una cosa más para terminar. Después vamos a hablar de qué venía hablando él. Dice: concéntrense, pongan el foco, pongan la atención en lo que es verdadero, en lo que es honorable, en lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Por eso cuando estamos tal vez atravesando un momento donde hay que decidir, donde hay que seguir creyendo, donde hay que esforzarse para superar una situación, para lograr un objetivo, para poder atravesar un momento difícil, tenemos que evaluar nuestros pensamientos con esta palabra, porque anteriormente Pablo decía: no estén preocupados, no estén ansiosos. Dejen esa ansiedad en Dios, oren a Dios, busquen a Dios y Dios va a traer paz a su mente. Pero para que esa paz y esa oración que estamos haciendo den fruto, nosotros necesitamos entregarle nuestros pensamientos a Dios y también contrastar con la palabra, como recién decíamos, si esto que estamos pensando realmente está honrando a Dios o no está honrando el nombre de Dios. Si lo que estamos pensando es lo que Dios piensa de esa situación, o si tal vez estamos llenos y estamos como con ese velo que nos pone la desesperanza y que nos pone la angustia y la preocupación, ¿sí? Hay una pastora de Estados Unidos que muchos años tuvo un programa de radio en CBC La Voz, la pastora Mirta Coyoca, y recuerdo que en una oportunidad hace muchos años atrás ella comentó a qué se podía comparar la preocupación. Y ella dijo: la preocupación es igual que la neblina. La neblina de una manzana entera, o sea, la cantidad de agua que forma la neblina de una manzana entera, es apenas un vasito de agua. Eso es la preocupación, decía ella. Nos nubla, no nos deja ver, nos parece que es enorme, que no podemos atravesar eso porque cuando hay neblina no podemos ver nada, pero es simplemente algo pequeño. Y muchas veces nuestras preocupaciones, cuando las filtramos con la palabra de Dios, cuando filtramos esos pensamientos con la palabra de Dios, nos damos cuenta que aunque sea algo tal vez grave, tal vez duro que estemos atravesando, no es más grande que el poder del Dios en el que creemos. No es más grande que el poder del Dios en el cual confiamos. Por eso, para finalizar, quiero compartirte lo que dice Isaías 26, versículo 3. Dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran sus pensamientos en ti. Por eso, para limpiar nuestra mente, para higienizar nuestra mente en este tiempo tan turbulento, necesitamos enfocar nuestros pensamientos en Dios, concentrar nuestros pensamientos en Dios, usar el filtro de la oración y la palabra, usar el filtro que nos da el Espíritu Santo a través de la palabra. Preguntarle a Dios qué piensa de la situación que estamos viviendo, preguntarle a Dios qué piensa de las decisiones que estamos tomando, preguntarle a Dios qué piensa de palabras que tal vez nos dijeron y nos hicieron muy mal, preguntarle a Dios qué solución Él tiene para cada uno de nosotros. Y aunque esos pensamientos que tal vez son muy catastróficos a veces tengan algo de verdad, preguntarle a Dios cómo podemos resolver esas situaciones, qué es lo que necesitamos hacer. Por eso yo te animo a que permitas que el Espíritu Santo, a través de la palabra y de la oración, pueda limpiar tus pensamientos y puedas desarrollar la mente de Cristo en tu vida y puedas ver las situaciones como Jesús las vio, puedas ver las situaciones como Dios las está viendo en este tiempo.
Que ese ejemplo de Jesús orando en el huerto, ahí en el Getsemaní, podamos tomarlo también para que en este tiempo, aunque tal vez estemos muy tristes, aunque tal vez estemos muy preocupados, aunque tal vez estemos muy agobiados por las situaciones que pasan, podamos seguirle pidiendo al Padre que haga su voluntad en nuestras vidas y cumpliendo la tarea que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero también confiando de que así como Dios da la prueba, como lo dice la palabra, Él también va a dar la salida. Que Dios te bendiga y que el Señor pueda trabajar en tu mente en este tiempo para que puedas vivir la vida abundante que Jesús ganó para vos. Dios te bendiga.